Bienvenidos a este video en el cual vamos a continuar viendo la historia de la inteligencia artificial durante el siglo XX. Vamos a hablar del perceptrón, que es uno de los conceptos más importantes de la inteligencia artificial. El perceptrón fue inventado por McCulloch y Pitts y realmente es un modelo matemático de una neurona orgánica. Entonces tomaron la neurona, las investigaciones que había en ese momento sobre las neuronas y llevaron a cabo la creación de un modelo matemático que pudiera representar a la neurona. Desde luego, el perceptrón como tal por sí mismo puede llevar a cabo algunas funciones, pero entre más perceptrones estén trabajando en conjunto formando una red, pues se pueden llevar a cabo cosas más y más complejas. En un inicio se deseaba que el perceptrón fuera como tal una máquina y no tanto un programa de computación. Entonces, en 1958, Rosenblatt toma este concepto como tal del perceptrón y lo crea como una máquina. Posteriormente se implementa como software en una IBM 704, la cual podemos ver la fotografía ahí. Y bueno, ¿para qué fue utilizado? Pues fue utilizado para empezar a hacer experimentación en reconocimiento de imágenes. Tenemos también una fotografía donde vemos a un investigador frente a la máquina que va a capturar la imagen. Esto lo hacía utilizando 400 fotoceldas y podemos ver ahí la letra C en un fondo negro y también las grandes lámparas que se utilizaba para llevar a cabo la iluminación. Entonces, a través de esta imagen se podía ir reconociendo cuál era la letra que se tenía y el perceptrón empezaba a dar resultados bastante interesantes. De hecho, el perceptrón es la base para las neuronas artificiales actuales que nosotros tenemos en las redes neuronales. Pero por allá de 1969, Minsky, este investigador del cual ya habíamos hablado anteriormente, y Papert escriben un libro al cual le llaman Perceptrons. Y en este libro demuestran, y coloco entre comillas porque esto es muy importante, que el perceptrón no puede aprender la función XOR. Dentro de las funciones que nosotros tenemos en el álgebra booleana está desde luego el AND, el OR, el NOT, y o no, los cuales un solo perceptrón puede aprender de forma muy sencilla. ¿Por qué lo puede hacer? Porque decimos que esas funciones las podemos nosotros separar linealmente. Pero hay otra función más avanzada dentro del álgebra de Boole que se conoce como XOR. Y esta función no puede ser separada linealmente. Entonces no podemos hacerlo con solamente una neurona. Necesitamos de varias neuronas para que nuestra red neuronal pueda aprender la función XOR. Y se sabe que sí, lo puede hacer, no hay ningún problema con relación a eso. Por eso demuestran está entre comillas, porque ellos dicen que no se puede aprender la función XOR incluso para perceptrones multicapa, es decir, cuando tenemos una red de perceptrones. Y esto es totalmente falso y se dice que ellos sabían que es falso. Entonces, debido a este libro publicado y también como Minsky tenía una alta reputación y era uno de los líderes de inteligencia artificial del siglo XX, pues empieza a producir que caiga el interés en la investigación de las redes neuronales y que también empiece a caer el financiamiento en esas investigaciones, a pesar de que ellos sabían de que lo que decían era falso. Y en 1987 el libro es corregido y se imprime nuevamente. Incluso hay muchas personas que especulan que ellos son los culpables del invierno de la inteligencia artificial, de esta caída en la investigación en inteligencia artificial que produjo el primer invierno. El primer invierno de la inteligencia artificial lo tenemos de 1974 a 1980 y en esta época la inteligencia artificial empezó a recibir muchas críticas, falta de financiamiento. También los investigadores no estaban conscientes de la dificultad de los problemas, creían que muchos de los problemas se iban a poder resolver más fácilmente cuando en realidad resultaron ser más complejos y necesitar mayor poder de cómputo del que se tenía en ese momento. Todo esto
pues ocasionó que el optimismo con relación a la inteligencia artificial cayera, y también esta crítica que hizo Minsky en su libro pues ocasionó que la investigación en redes neuronales se detuviera por cerca de 10 años. También, bueno, desde luego surgieron varios problemas. El primer problema era la falta de poder de cómputo. Estamos hablando de 1974-1980, no teníamos computadoras con suficiente poder de cómputo para realizar las operaciones necesarias. Eran procesadores que estaban en el rango de 1 MHz de velocidad. Estamos hablando de máquinas que tenían 16, 32, 64 kilobytes de memoria. Desde luego hacía falta también tener almacenamiento suficiente. Quizá los discos duros rondaban por alrededor de los 20 megabytes. Entonces, bueno, había varios problemas a los cuales se enfrentaban los investigadores y que, bueno, pues no sabían en ese momento que eso iba a ocurrir. Pensaban que las soluciones iban a ser mucho más rápidas y fáciles de hacer. Aparte, pues no teníamos la capacidad para poder recolectar la cantidad de información necesaria para hacer un entrenamiento lo suficientemente bueno para una inteligencia artificial. Y desde luego también surgieron críticas desde la parte filosófica acerca de si la inteligencia artificial en algún momento era algo bueno o iba a apoderarse del ser humano y cosas por el estilo. Pero afortunadamente el invierno termina y de 1980 a 1987 viene una época que conocemos como el boom. Este boom se crea principalmente gracias a los sistemas expertos. Los sistemas expertos, bueno, son un área de la inteligencia artificial en el cual un experto humano brinda su conocimiento y se crea un árbol de decisión muy grande que puede actuar como si fuera el experto humano. Pero desde luego los sistemas expertos tienen limitaciones, como por ejemplo que no pueden llevar a cabo aprendizaje. Su conocimiento está preescrito dependiendo de aquello que el experto humano pues nos permitió colocar en el sistema. Pero aún así, bueno, los sistemas expertos entran en escena y muchas empresas los empiezan a utilizar. También en esta parte de los 80s, Japón abre esta gran idea, este gran proyecto de la quinta generación de computadoras. Y eso ayuda a que Japón financie fuertemente la inteligencia artificial. Entonces las redes neuronales empiezan a despegar nuevamente gracias a la investigación de Hopfield y Romelhart. Y con esto que hicieron estos dos investigadores, bueno, pues se crea el renacimiento del conexionismo. Es decir, que vamos a tomar esos perceptrones, esas pequeñas neuronitas artificiales, y las vamos a empezar a conectar entre sí para formar redes que logren hacer cosas mucho más interesantes. Como el poder procesar la información y también el poder tener aprendizaje. También gracias a estos trabajos surge uno de los algoritmos más importantes y es un algoritmo que es fundamental para el deep learning, para las redes neuronales, el aprendizaje profundo, que se conoce como backpropagation. Desde luego, no solamente tenemos avances dentro de la parte del software, sino que la electrónica empieza a utilizar el MOS y el CMOS, y esto también nos va a permitir la creación práctica de redes neuronales. Pero un poco más adelante viene el segundo invierno de la inteligencia artificial, que se da de 1987 a 1993. ¿Esto a qué se debió? A que el uso de la inteligencia artificial en términos de los sistemas expertos realmente se comportó como una burbuja. No había suficientes aplicaciones comerciales. Muchas empresas entonces decidieron mejor continuar sus operaciones de la forma tradicional. Los sistemas expertos, como no podían tener aprendizaje, pues eran costosos de darles mantenimiento. Incluso uno de los sistemas más exitosos, que fue XCON, pues resultaba muy costoso de mantener. Y el colocar conocimiento preprogramado pues hacía que desde luego no se pudiera adaptar a los cambios en los procesos de las empresas o a los cambios en el mercado o en las tecnologías. Entonces esto ocasionó también que el hardware especializado de inteligencia artificial colapsara.
Debido a todo esto, pues DARPA también deja de financiar, entonces al ya no tener financiamiento por parte del gobierno, pues muchos laboratorios, muchos centros de investigación, pues cierran o limitan la cantidad de investigación que se lleva a cabo. Japón desafortunadamente no puede cumplir con las metas de la quinta generación de computadoras, lo cual también crea un poco de desánimo en la comunidad, pero aún así, a pesar de que estamos en el segundo invierno, hay cosas buenas, porque surgen nuevas perspectivas hacia la inteligencia artificial. Con Brooks y Moravec, bueno, pues tenemos avances en la robótica, y ellos dicen que para que una máquina sea inteligente necesita un cuerpo. ¿Y ese cuerpo qué es lo que va a hacer? Pues va a ser un robot. Entonces la parte de la cibernética revive en este periodo de tiempo. De 1993 a 2011, bueno, pues vemos que ya los objetivos se empiezan a lograr. Aquellas cosas que se esperaban que lograra la inteligencia artificial, por fin se empiezan a lograr. Salimos del segundo invierno. La industria empieza a utilizar nuevamente la inteligencia artificial, pero no se da a conocer mucho. Es decir, apenas empieza a arrancar en el uso de la inteligencia artificial para algunas aplicaciones. Hay un cambio en la visión de la inteligencia artificial en este periodo de tiempo. Anteriormente se enfocaban mucho los investigadores en crear una inteligencia artificial fuerte, una inteligencia que simulara el cerebro humano y que pudiera competir o igualar las capacidades del cerebro humano. Pero en lugar de tratar de hacer esta inteligencia artificial fuerte, el cambio de visión fue: ¿qué pasa si mejor nos enfocamos en resolver problemas específicos con inteligencia artificial? En lugar de tratar de crear una máquina que pueda aprender de todo, mejor nada más creamos una aplicación que me resuelva un problema en particular. Y este es un cambio fundamental que permitió muchos avances en la inteligencia artificial como la conocemos actualmente. Entonces, el entorno se vuelve más cauteloso debido a los dos inviernos pasados, pero también gracias a este cambio de visión de resolver únicamente problemas específicos, se vuelve más exitosa la inteligencia artificial que en otros tiempos, porque ya empieza a resolver una gran cantidad de problemas prácticos, y entonces eso hace que los ánimos y el interés en la inteligencia artificial empiece a despegar nuevamente. Y desde luego en 1997 pues la computadora Deep Blue de IBM vence a Garry Kasparov. Por primera vez una computadora vence a un gran maestro de ajedrez, en ese momento el maestro más grande de ajedrez del mundo, en una partida. Y esto pues es algo sumamente importante en términos de los avances de inteligencia artificial. Perfecto, vamos a dejar el video en este punto y en el siguiente video vamos a seguir hablando acerca de lo que surgió con la inteligencia artificial, ya no solamente en la parte del siglo XX, sino enfocándonos también en la parte del siglo XXI. Les recuerdo que en Brain damos capacitación de alto nivel en ciencia de datos e inteligencia artificial para las empresas, para la industria y también para el público en general. Si ustedes desean aprender acerca de estas tecnologías, por favor contáctenos y visiten nuestro sitio web brain.com.mx. También, si desean aprender sobre programación a todos los niveles, tenemos nuestro canal hermano Nicosio Red, en el cual hay más de 30 cursos gratuitos para que puedan aprender programación desde cero hasta programación avanzada. También pueden visitarnos en Nicosio Red.